La proactividad definida. Al descubrir los principios básicos de la naturaleza del hombre, Frank trazó un mapa preciso de sí mismo, a partir de lo cual empezó a desarrollar el primero y fundamental hábito de las personas, que es el cualquier medio. Son altamente efectivas, el hábito de la proactividad. Si bien la palabra proactividad es una muy común en los textos de dirección de empresas, se trata de un término que se encuentra en la mayoría de los diccionarios. No significa solo tomar la iniciativa. Significa que como seres humanos somos responsables de nuestras propias vidas. Nuestras conductas es una función de nuestras decisiones, de nuestras condiciones. Podemos subordinar los sentimientos y valores que tenemos. Tenemos la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Examinemos la palabra responsabilidad, en la cual encontramos alusiones a las palabras responder y habilidad. La habilidad para elegir la respuesta. Las personas son muy proactivas, reconocen esta responsabilidad, no dicen que su conducta es la consecuencia de las condiciones, el condicionamiento o las circunstancias de su conducta. Es un producto de su propia elección consciente de que se basa en valores y no es producto de las condiciones ni esta estafa en el sentimiento. Dado que por naturaleza somos proactivos de nuestras vidas, esta es función de condicionamiento y las condiciones, ello se debe de que por decisión consciente o por omisión elegimos otorgar a nuestras cosas el poder que controlamos. Si una elección es esa, nos volvemos reactivos. Las personas reactivas se ven a menudo afectadas por su ambiente físico. Si el tiempo es bueno, se sientan bien. Si no lo es, afecta sus actitudes y su comportamiento. Las personas proactivas llevan consigo su propio clima. El hecho de que llueve o brilla el sol no supone ninguna diferencia entre ellas. Sin fuerza impulsiva, rendirse en los valores, y su valor es hacer un trabajo de buena calidad. No depende de quien haga que haga buen tiempo o no. Las personas reactivas se ven también afectadas por el ambiente social, por el clima social. Como se trata bien, se siente bien. Como las tratan bien, se vuelven defensivas o autoprotectoras. Las personas reactivas construyen sus vidas emocionales en torno a la conducta de otros, permitiendo que los defectos de las personas las controlen. La capacidad de subordinar los impulsos de los valores en la esencia de la persona proactiva. Las personas reactivas se ven impulsadas en un sentimiento de las circunstancias, por las condiciones, por el ambiente. Las personas proactivas se mueven por valores cuidadosamente meditados, seleccionados e intemalizados. También las personas proactivas se ven influenciadas por la estimulación por los estímulos externos, sean físicos, sociales o psicológicos. Por su respuesta a los estímulos, consciente o inconsciente, es una elección o respuesta basada en valores. Como observó Eleanor Roosevelt, nadie puede herirte sin tu consentimiento. El Gandhi dijo, ellos no pueden quitarnos nuestro autorrespeto si nosotros no se los damos. Para empezar, lo que nos daña mucho más que lo que sucede en nuestro permiso, nuestro consentimiento a lo que sucede. Admito que es muy difícil aceptar emocionalmente, en especial si durante años y años hemos explicado nuestra dicha, apelando a las circunstancias en la conducta de otro, pero hasta una persona no puede decir profunda y honestamente
Soy lo que soy como consecuencia de mis elecciones de ayer. Tampoco podrá decir, elijo otra cosa. Una vez, en Sacramento, cuando hablaba sobre el tema de proactividad, una mujer se puso en pie en medio de mi disertación y empezó a decir algo muy excitada. Lo público era muy numeroso y cuando algunas personas se volvían a mirarla, ella de pronto tomó conciencia de lo que estaba haciendo, se asordó y volvió a sentarse. Pero parecía resultarle difícil contenerse y siguió hablando de la gente con lo que tenía el ardor. Se veía muy feliz. Lo que nos hiere o nos hace daño no es lo que sucede, sino nuestra respuesta a lo que nos sucede. Desde luego, las cosas pueden dañarnos físicamente y perjudicarnos económicamente y producirnos dolor por ello, pero nuestro carácter, nuestra identidad básica, en modo de alguno, tiene que quedar herida. De hecho, nuestras experiencias más difíciles se convierten en los crisoles donde se moldea nuestro carácter y se desarrollan fuerzas internas, la libertad para poder abordar circunstancias difíciles en el futuro y que inspiraran nuestros mismos conducta. Frank es uno de los muchos que pudieron desarrollar su libertad personal en circunstancias difíciles para animar e inspirar a otros. Los relatos autobiográficos de los prisioneros de guerra en Vietnam aportan convincentes testimonios adicionales sobre el poder transformador de la libertad personal y sobre el efecto del uso responsable de esa libertad en la cultura de la prisión y en los reclusos, tanto en aquel entonces como ahora. Todos hemos conocido a individuos que atravesaban circunstancias muy difíciles, tal vez una enfermedad terminal o una grave discapacidad física, conservando una extraordinaria fuerza emocional. ¿Cuánto nos inspira su seguridad? Nada deja una mayor impresión más duradera en otra persona que la conciencia que alguien ha trascendido el sufrimiento, que ha trascendido la circunstancia, que está encarnando y expresando un valor que inspira, ennoblece y elevada la vida. Uno de los momentos más inspiradores de Sandra y yo hemos vivido tuvo lugar durante un periodo de 4 años con una querida amiga nuestra llamada Carol, que tenía un cáncer devastador. Había sido nuestra madrina de bodas y era amiga de Sandra desde hace más de 25 años. Cuando Carol se encontraba en las últimas etapas de su enfermedad, Sandra se decidió a sentarse junto a ella, su lecho y ayudándole a escribir su historia personal. Volvía de aquellas sesiones difíciles y prolongadas, casi transfigurada por la admiración que sentía por el valor de su amiga y su deseo de escribir mensajes especiales para sus hijos que había que decirles en diferentes etapas de su vida. Carol tomaba la menor cantidad de anestésicos posibles, de modo que tenía pleno acceso a sus facultades mentales y emocionales. Entonces susurraba ante un grabador o directamente para Sandra mientras ésta tomaba notas. Carol era tan proactiva, tan valiente y estaba tan preocupada por los demás, que se convirtió en una enorme fuente de inspiración para muchas personas que la rodeaban. Nunca olvidaré la experiencia de mirar profundamente a los ojos de Carol el día antes que falleciera y sentir esa agonía profunda a una persona de enorme valía intrínseca. Puede ver sus ojos en una vida de cáncer, contribución y servicio, así como de
amor, preocupación y aprecio. A lo largo de los años, muchas veces he preguntado a algunos grupos de personas si han tenido la experiencia de acompañar a un moribundo que haya conservado una actitud tan admirable, comunicando tanto amor y compasión, y resistido de un modo tan incomparable hasta el mismo fin. Por lo general, más o menos la cuarta parte de la audiencia responde afirmativamente. Entonces pregunto, ¿quiénes no olvidarán nunca a esos individuos? ¿Quiénes se sintieron trastornados, al menos temporalmente, por la inspiración del coraje? ¿Quienes se sintieron profundamente conmovidos y motivados a realizar actos más nobles de servicio y compasión? Casi inevitablemente levantan la mano a las mismas personas. Viktor Frankl dice que hay tres valores fundamentales en la vida: el de la experiencia o el que nos sucede, el creador o de lo que aportamos a la existencia, y el actitudinal o de nuestra respuesta de circunstancias difíciles, como por ejemplo en enfermedades terminales. Mi propia experiencia confirma que, sostiene Frankl, el sentido de que el más alto de los tres valores es el actitudinal. En otras palabras, lo que más importa en el mundo en que respondemos a lo que experimentamos de la vida. Las circunstancias difíciles suelen dar origen a cambios de paradigma, a marcos de referencia totalmente nuevos, a través de los cuales la gente ve el mundo, se ve a sí misma y ve a otros, y a lo que la vida pide. Su perspectiva más amplia refleja los valores, actitudes que nos elevan e inspiran a todos nosotros.